en uno. Bueno, buenas tardes para todas las personas que se han conectado en este momento. Bienvenidos a nuestra iniciativa Conexiones de Valor. Este es un espacio creado por la Vicepresidencia de la República, el SENA, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, y lo que pretende es conectar la experiencia, el conocimiento de aquellas mujeres que conforman el Consejo Asesor Presidencial de Empresarias Colombianas con las emprendedoras de diferentes regiones del país. Lo que pretendemos a través de estos espacios es que estas emprendedoras se animen a emprender, a desarrollar sus modelos de negocio con un alto grado de innovación, a incursionar en los temas de tecnología, que también puedan de alguna manera acceder a los recursos que tiene el Estado disponibles para financiar sus iniciativas. Y pues por supuesto, lo más importante es tal vez generar en ustedes el empoderamiento femenino para que saquen adelante sus iniciativas emprendedoras. Hoy nos acompaña una experta, una gran invitada, Janet Marín Ospina, bienvenida, quien tiene una amplia experiencia en todas las áreas de estrategia comercial, administrativa y financiera. Ha trabajado durante muchos años en el sector del consumo masivo, también en el sector financiero, y durante los últimos 15 años se ha desempeñado en todo lo relacionado con los temas culturales y del entretenimiento. Actualmente se desempeña como gerente de finanzas y administración de la compañía Bizarro Colombia, y también cumple una labor muy importante como asesora empresarial, acompañando a todas las gerencias de estas grandes compañías en el liderazgo de proyectos corporativos. Y bueno, también ha trabajado en la Fundación Teatro Nacional, en la Corporación Festival Iberoamericano de Teatro durante más de 12 años de experiencia. Bueno, tiene una amplia hoja de vida. Janet, bienvenida a nuestro espacio de conexiones de valor. Bueno, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí compartiendo un poquito. Me imagino que al final habrá la posibilidad de tener algunas preguntas y bueno, vamos a hablar un poquito específicamente de lo que es la gestión de los recursos. Digamos que cuando uno trabaja durante un tiempo no menor en gestionar recursos para empresas culturales en este país, tiene que generar unas acciones y unas estrategias muy importantes porque los recursos son pocos y la manera de gestionar lo que llega y lo que se debe para llegar a los objetivos, pues es fundamental. Voy a compartir la presentación. Ahí ya la tienes. No, aún no, Janet, la colocas en el compartir del escritorio y con mucho gusto. Ya. Un minuto, por favor. Ya.
Perfecto, Janet, listo. Bueno, el emprendimiento tiene unas condiciones muy parecidas, como les digo, al tema de la gestión de los recursos en las empresas culturales, porque requiere unos esfuerzos muy grandes, sobre todo para la autosostenibilidad. Las motivaciones en el emprendimiento, que me imagino que muchos de ustedes comparten, tienen que ver primero con los sueños, y requiere de un nivel de valentía muy importante. Es muy parecido a lo que sucede en la misma proporción en las empresas culturales. Las artes, como el teatro, como la música, que no ocupan, digamos, un lugar preferente en la destinación de los ingresos nuestros o en América Latina, genera para los promotores y los empresarios, como en los emprendimientos, unos esfuerzos, como les decía ahora, bastante importantes. Por lo tanto, cómo administremos los recursos humanos, o sea, nuestra gente, los recursos económicos y los recursos físicos es fundamental. Las siguientes son algunas recomendaciones más que de la academia de la experiencia en estos años de también hacer emprendimiento a nivel personal y del sector de la industria creativa y cultural. Entonces, con respecto a los recursos humanos, es muy importante la selección del equipo humano con el que trabajemos en cualquier proyecto que tengamos. Nuestra gente, y hay unas condiciones fundamentales para lograr los objetivos. En la selección de nuestros equipos es fundamental contar con personas leales, que tengan un buen nivel de solidaridad, que sean proactivas y que tengan la capacidad de trabajar en equipo. Suena muy sencillo, pero cuando se detiene uno un poco en cada característica, podemos mirar unas reflexiones como importantes al respecto. La solidaridad y la capacidad de compartir en los emprendimientos o en este tipo de industrias es fundamental, porque nosotros no tenemos, digamos, la estructura organizacional de una multinacional, ¿sí? Entonces, la especialización de las funciones de las personas que hacen parte de los equipos de trabajo es casi que inexistente. Nos toca hacer de todo a veces y al mismo tiempo. Entonces, la posibilidad de tener personas o de contratar personas que se unan a los equipos tiene unas exigencias de condiciones especiales. La solidaridad, compartir y tener la capacidad inclusive de tener que no son de especialización, es decir, el contador inclusive puede hacer parte, debe ser parte del comité estratégico a veces organizacional o del proyecto. La administración, una puerta abierta. Todavía y aún así en el sector cultural, digamos en las organizaciones más grandes, sean públicas o privadas, hay mucha rigidez en las estructuras y de las gerencias. Las gerencias con tanta parafernalia, entre comillas, donde hay que pedir muchas citas, son muy inasequibles, es muy difícil, toca ser a veces muy cercano hasta los asistentes y las secretarias para poder tener acceso, digamos que está mandado a recoger, sobre todo en los emprendimientos, pues ni se diga. Vuelvo al recurso humano porque
y arranco por la administración de este tipo de recursos porque todos decimos que el recurso humano finalmente es, digamos, el activo más importante de las organizaciones. Sin embargo, cuando uno ve en muchas empresas unos resultados contrarios a los objetivos iniciales o planteados en los proyectos o en las organizaciones, se da uno cuenta que los empleados o los coequiperos, digamos que no están vinculados de manera directa o no tienen niveles importantes de motivación. Entonces, tenemos que conocer qué mueve nuestra gente, aparte de las motivaciones extrínsecas o las reciprocidades laborales, salariales o de pago por las tareas desarrolladas. Las personas tienen otras motivaciones fundamentales, ¿sí? Que son las intangibles. Mucha parte de nuestro recurso, es importante saber qué otras cosas hacen nuestros colaboradores, qué les gusta, cómo es su conformación familiar, qué hacen, qué problemas tienen, ¿sí? No nos quedemos solamente con la función o la especialización o el conocimiento y la tarea específica de cada uno de ellos. Facilite la oportunidad de crear a su gente. Vuelvo al tema de que la especialización a veces, no estoy hablando de la parte técnica, sino digamos en las funciones generales dentro de la organización, sobre todo en emprendimientos o en el sector cultural. Cuando uno abre la puerta o administra puerta abierta, muchas veces las personas de primer nivel o de último, como quiera que lo mire uno, generan unas ideas importantísimas que uno desconoce. Las compañías que tienen posibilidad de contratar, digamos, asesorías externas, cometen unos errores muy grandes porque a veces llevan internamente a personas externas y finalmente nunca le preguntan a los colaboradores qué piensan o por qué estamos fallando o por qué los resultados, digamos, económicos no son los esperados. Entonces, muchas compañías se traen personas externas que desconocen las empresas cuando adentro tenemos gente que lleva mucho o poco tiempo, pero que puede tener un input importante en el diagnóstico de lo que ocurre internamente. Esa vinculación en los diagnósticos es fundamental. Puede, digamos, convivir, ¿no? No quiere decir que no tengamos acompañamientos externos especializados que a veces son muy importantes, pero tienen que estar vinculados con el recurso humano interno. Hay que ser muy claro en las funciones de nuestros equipos, de la gente, ¿sí? ¿Qué espero de las personas? ¿Y cómo son las reglas de juego? La comunicación en las compañías, la buena comunicación genera unos resultados lejanos a los misterios o a los silencios o a la poca claridad con nuestra gente con respecto a lo que le toca hacer, a lo que estoy esperando y a cómo funcionamos, digamos, en el negocio o en el proyecto. Esto no quiere decir que no hayan cambios en el camino, pero hay que estar conversando con la gente de manera permanente. Sea exigente, forme, pero sea flexible y no olvide motivar. Nosotros en nuestros países, del tercer mundo, como llamamos, estamos muy enseñados en las organizaciones a manejar un porcentaje de error, a decir que nos podemos equivocar y bueno, pues no puedo ser perfecto. Y yo creo que debemos que pensar a cambiar un poquito ese pensamiento. Tenemos que pensar siempre en gestionarnos de manera perfecta, en llegar al cero error, en acompañar en formación a nuestros equipos de trabajo. Podemos ser flexibles, pero tenemos que mantener una exigencia fundamental en los objetivos, siendo claros con la gente y motivándonos
a no equivocarnos, a dejar ese porcentaje siempre abierto de que es que, no, pues tengo derecho a equivocarme en el 10%. Un 10% o un 1% a veces, un error puede ser fatal en la gestión de un proyecto. La retroalimentación tiene que ver un poco con la comunicación, pero a veces hacemos retroalimentaciones o digamos encontramos un resultado contrario o muy bueno, porque hay que hacer retroalimentación cualquiera que sea el resultado. Nosotros estamos a veces enmarcados en una cultura donde todo arranca por lo negativo además, o se hace retroalimentación de qué fue lo que pasó aquí, cuando los resultados no son los esperados. La retroalimentación tiene que también ser para decir qué fue lo que hicimos bien y por qué. Y coger toda la línea o la cadena de valor del proceso o del proyecto o de la etapa que se va a valorar para ver dónde está o dónde estuvo el error o qué fue lo que fue importante. Y resaltar asimismo y reconocer el protagonista, si es una persona o un equipo, de lo que pasó. O si hubo un error, qué fue lo que pasó. Y digamos, desbaratar, entre comillas, todo el proceso para llegar en qué punto, por qué y quién tuvo injerencia directa en el resultado, fuera positivo o negativo. Involucrar a todos los terceros en la gestión de la empresa. Las empresas, aparte del equipo interno, manejan un relacionamiento importantísimo con terceros, con los proveedores. A los proveedores hay que contarles cuáles son los objetivos del negocio, a dónde se quiere llegar, cuál es la condición económica, que para uno pedir un descuento con un proveedor, pues hay que contarle al proveedor qué es lo que está pasando. No digo que le contemos todo y le mostremos los estados financieros en detalle, pero sí, cuando uno acerca a los proveedores o a los terceros, a las organizaciones, como los medios también, como las comunidades y el mismo gobierno, es muy distinto el resultado cuando vamos a solicitar, a participar o a informar a esos terceros. Entonces miremos todo lo que nos rodea, todo lo que rodea a nivel externo la organización. La comunidad, el barrio donde está, digamos, ubicada la empresa. ¿Sí? ¿Quiénes son los vecinos? Aparte, pues, del tratamiento de nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros vecinos? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Qué barrio es? ¿A quién impactamos? Hay un relacionamiento importante que hay que tener con todo lo que nos rodea, no solamente nosotros con nosotros y los clientes. Y tenemos que buscar siempre, es decir, bueno, ni hablemos del momento en el que estamos pasando, pero ese estrés a veces que generamos como líderes, tenemos que mirar cómo lo vamos revirtiendo, cómo vamos mirando. Hay que manejar las cosas con diversión también y tenemos que reírnos hasta los malos resultados. Hay que manejar el buen humor. El buen humor facilita la comunicación totalmente con nuestros equipos de trabajo. Esa rigidez o esa psicorrigidez del líder o del gerente o de los jefes o de los coordinadores aleja mucho y nos aleja de saber cosas importantes internas. Por eso a veces tenemos que ir a buscar asesores para que nos digan internamente qué es lo que está pasando. Esas son unas recomendaciones con respecto al recurso humano muy generales, pero que son importantes y valiosas. Respecto a los recursos económicos, estamos hablando del billete. Bueno, el tema del presupuesto es fundamental. Las compañías generalmente tienen un departamento o un contador, ¿cierto? Con unos auxiliares contables.
que a veces delegamos completamente la gestión financiera de la compañía o de los proyectos en el contador, y como no soy contador, pues no me involucro y ni sé qué bueno, pues que me ayude a hacer los cuadros, que me ayude a armar el presupuesto, a veces cuando son compañías más pequeñas o donde nos toca hacer de todo, como decía al principio. Tenemos que conocer el negocio, tenemos que generar unos presupuestos donde nosotros nos involucremos directamente en la generación, en el control y la ejecución del mismo. Tenemos que tener unos flujos de caja permanente para saber cómo vamos a administrar el recurso, cuándo entra esto, si no ingresan, digamos, los recursos económicos en los tiempos, ¿cuáles son los escenarios? Los escenarios en un presupuesto son fundamentales. Y el trabajo en el equipo con el contador sí que más, ¿sí? Cuando nos damos cuenta y hacemos un presupuesto a veces de sumas y restas y no consideramos los costos variables, por ejemplo, la parte impositiva, ¿qué beneficios tenemos, por ejemplo, en este momento con todos los decretos del gobierno a nivel de IVA y retenciones de plazos de pago y todo eso? Porque esa es una tarea del contador, ¿cierto? Dejamos de tener la oportunidad a veces de pensar y ayudarle también al contador a decir, ¿por qué no lo manejamos así? ¿Por qué no miramos y miramos si el flujo de caja lo podemos operar distinto? ¿O cómo nos podemos apalancar? ¿Qué podemos hacer? Entonces, ese es un rubro, y es un rubro, como les digo, a veces destinado o una función destinada solamente a un equipo específico, que es el financiero y el contador, y el gerente se habla con ellos. Al comercial hay que meter en el tema financiero y a cómo, digamos, en términos de margen, y lo mismo al contador hay que contarle los objetivos comerciales. A veces en las compañías los operativos son como enemigos de los comerciales, porque los comerciales, supongamos en una entidad financiera o en un banco, los comerciales todos los días necesitan desarrollos para dar servicio al cliente. Y los operacionales o técnicos viven furiosos pues porque viven cargados de trabajo, pero nunca se sientan a veces en la misma mesa a decir, es que vamos para allá y necesitamos de esto por esto y tenemos que trabajar los proyectos conjuntamente. Son independientes. Entonces, eso es fundamental. Nosotros tenemos, hoy en día, las áreas tienen que converger y tienen que coparticipar al tiempo en los presupuestos, en los proyectos y en los planes estratégicos. No pueden ser, digamos, independientes. Y los resultados también. Entonces uno se encuentra en organizaciones donde allá no se sabe cuál es el margen, qué es eso, qué está pasando, y los resultados económicos de las organizaciones tienen que ser sobre la mesa para toda la organización. ¿Sí? El misticismo con los números está mandado a recoger hace mucho rato. Hay que tener unos indicadores de gestión y hay que evaluarlos, ¿sí? Los llamados KPIs. Y los KPIs o los indicadores de gestión, digamos el ticket promedio de compra o cuánto facturo yo promedio al año, se construyen también con la gente. No es una cosa, a veces en los emprendimientos o en compañías pequeñas, ni se piensa en eso. Y es fundamental tener esa información y que se construyan escenarios y que se evalúen periódicamente. El manejo de eficiencias es fundamental en los emprendimientos y en nuestro sector. Entonces, eficiencia no es solamente encontrar un descuento o cómo negocio más barato, a veces, digamos, comprometiendo la calidad de los productos o de los proyectos. O cómo le pago lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo para sacar un emprendimiento adelante a un colaborador. Buscar eficiencias, una manera de buscar eficiencias es aliarnos con las personas que nos pueden suministrar esos recursos. Venga, participe en este proyecto. Usted es padrino de esto, hablemos de un proveedor, digamos
En cultura, que todo es tan costoso y los recursos económicos pues no están sobre la mesa casi nunca. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿yo qué hago? Y yo necesito una plata importante para poder publicitar o promover mi emprendimiento cultural, por decir un ejemplo. Y pues el plan de medios más chiquito, pues cuesta un huevo de plata. ¿Y cómo voy a hacer? Yo tengo que tocar las puertas de los medios donde yo quisiera, digamos, pautar y llegar con una oferta de valor y una propuesta que permita que se vinculen al proyecto. Venga, yo no tengo 30, ni 40, ni 200 millones de pesos para pautar con usted, señor, no sé, RCN Caracol o El Tiempo. Pero lo que sí le puedo dar es una reciprocidad dentro del proyecto, bien sea en la utilidad, bien sea en la presencia, bien sea con invitaciones, ¿sí? A los eventos, por decir algo. Y sea usted el padrino de este proyecto. Con los equipos de trabajo. No todo, digamos, a nivel de recurso humano tiene que ser, bueno, entonces te voy a pagar esto y listo. O en un menor o mayor valor. Venga, vamos a manejar un variable, vamos a manejar un fee, vamos a manejar un variable. O por qué no, como hoy en día tienen muchas organizaciones, los empleados son propietarios de las compañías. Inclusive en algunas de las muy rentables, casi que los empleados, bajo el esquema solidario o de cooperativa, pues son dueños de las organizaciones. Entonces, las eficiencias, vuelvo y digo, no se remiten solamente al manejo de un descuento, sino cómo a través de alianzas estratégicas yo puedo vincular a las personas de las cuales yo necesito para apalancarme en los costos. Y señalo de manera importante mejorar lo mejorado es porque a veces nos quedamos en las mismas prácticas financieras o de gestión por años. Tenemos que evolucionar un poco la manera como vamos a hacer las cosas. Ni se diga a lo que nos está invitando y nos está obligando de un momento a otro, sin esperarlo, el tema, digamos, del COVID-19. Entonces, va a estar muy dura la salida del mercado y de este rollo que tenemos en este momento. Entonces tenemos que mirar cómo de manera disruptiva hacemos las cosas directamente. Cómo podemos mejorar la comunicación con nuestros proveedores, con nuestros aliados. ¿A quién necesito? ¿Qué le puedo ofrecer en reciprocidad para manejar esas eficiencias? Comprometer al equipo en los resultados económicos. Bueno, comprometer no es obligarlos a que usted tiene que comprometerse, pues porque si no generamos un margen del 15, 20, 8% o 3%, depende del negocio, pues yo no sé qué vamos a hacer. De hecho, una de las críticas más grandes, digamos, a nivel laboral en esta pandemia es la presión y el trato que grandes organizaciones que van a perder un poquitico de sus utilidades, ¿cierto? Sigue generando unas presiones y un trato bien complicado con los empleados y muchas veces empleados que por años han garantizado la supervivencia y el crecimiento y la solidez económica de las organizaciones. Entonces, cuando les comento comprometa al equipo en los resultados económicos es cuénteles y también aplauda y también dígales que en un momento tan difícil la organización va a ver cómo mantiene sus trabajos, inclusive sin bajarles el sueldo. ¿Y por qué no generar esos espacios para que las familias y los empleados, perdón, los empleados y sus familias tengan unos espacios no de vacaciones, sino un poco de tranquilidad? Yo veo que al contrario las organizaciones, y muchas de ellas sin necesidad, pues no solamente han despedido mucha gente,
sino que la presión, no solamente en estas múltiples reuniones virtuales de estrés, en vez de aplaudir a sus empleados que les han ayudado por tanto tiempo, los empleados están enfermos y con miedo. Entonces, la gestión de los recursos económicos no compete solamente al gerente ni al financiero, y simplemente derivar unas presiones sobre nuestros equipos, sino, venga, comprometámonos todos y vivamos en las buenas y en las malas con esto, ¿sí? No es fácil, por supuesto que los costos de las organizaciones son muy grandes, pero mi comentario va sobre todo a las organizaciones que pueden esperar un poquito y que pueden mantener sus recursos humanos. Y participar también a la gente de qué podemos hacer, cómo hacemos las cosas distintas. No, tiene que venir el asesor o los gerentes o las personas de alto nivel a pensar y a repensar la organización. Y nunca hablamos con la gente que opera los equipos, que opera, digamos, la base para que las compañías desarrollen y generen riqueza y generen valor. La negociación en términos de los recursos económicos es fundamental y vuelve al mismo de las alianzas y de cómo damos reciprocidades y vinculamos. El gana-pierde o las ventajas en las negociaciones están mandados a recoger. Digamos, las cartas sobre la mesa en una negociación tienen que ser abiertas totales. La ventaja en un negocio, de hecho, hasta energéticamente le va mal a futuro a un negocio, a una empresa o a un proyecto. Nosotros tenemos que coparticipar del otro lado en las utilidades y en las negociaciones con los terceros. Y eso sale muchas veces en la conversada, no en una cotización fría o en un correo electrónico frío, sino en la conversada y en la empatía que uno genera, digamos, en una negociación. Pero siempre, digamos, en el término del equilibrio del deber ser, ¿sí? Nosotros y nuestra cultura es un poco contraria con respecto a eso. O sea, el ventajoso, el cómo y la mentira, no, eso no, eso está mandado a recoger, mejor dicho. Revisar y reformular las metas de ser necesario. Los planes estratégicos a 5 años, inclusive a 3 años, eso ya no existe. Los planes estratégicos, de hecho, tienen que ir, digamos, direccionados a la acción y al resultado. Por lo tanto, tienen que estar revisándose todo el tiempo. La velocidad y el cambio en este momento, y hace bastante tiempo ya, exige que la rigidez en los planes tiene que desaparecer. La reformulación es permanente, en equipo, con todos, de todas las áreas. ¿Sí? Asimismo, las metas. La reformulación, por ejemplo, en los márgenes de los negocios también ha cambiado mucho, ¿sí? Digamos que este país es un país de una composición o de una participación de empresa familiar en la torta de las empresas muy grande. Y el manejo de las utilidades y de los márgenes en estas compañías por años siempre fue muy grande. Eso cambió inclusive desde antes de la apertura económica en el 94. Entonces, la manera de gestionar los negocios, los modelos de los negocios, las metas, tiene que estar revisándose y tienen que estar cambiando. No podemos operar como operamos hace 15 años las organizaciones. ¿Sí?
romper las paradigmas. Las organizaciones todavía tienen, y los paradigmas vienen de sus líderes, ¿no? Aquí se hace así, aquí funciona así, toda la vida mi papá lo hizo así. Las nuevas generaciones y nosotros, digamos, tenemos la responsabilidad, por lo menos de permitirnos o de permitirle a los equipos qué no tenemos que hacer, que hacíamos siempre. Y cuando uno le pregunta a los equipos y se baja un poco a los primeros niveles, la gente dice, no, es que eso ya está mandado a recoger, no, es que allá funciona así, no, es que ese negocio no funciona porque allá es súper complicado entrar. Vuelvo al tema de los asesores que llegan sin conocer internamente las organizaciones. Esos paradigmas se rompan dentro de la organización y tenemos que ser nosotros mismos. Y eso genera, cuando uno se atreve a romper un paradigma desde el liderazgo o desde las gerencias, se flexibiliza totalmente la organización. Y los empleados empiezan a generar unas ideas tan maravillosas que muchas veces resuelven los problemas que llevamos por tiempo tratando de resolver. ¿Cómo pensamos distinto? ¿Qué podemos hacer distinto? Las alianzas, pues ya las miramos, son fundamentales, sobre todo en emprendimientos, donde pues el dinero no llega tan fácil. Y donde todavía, sobre todo en emprendimientos, en la cultura, ahorita que estamos en el tema de la economía naranja, que afortunadamente, digamos, por muchos años, desde el Ministerio de Cultura, del MINTIC, pues los recursos no los teníamos en estos niveles, con pandemia o sin pandemia. En este momento, las posibilidades de acceder a fuentes de financiación, pues son mayores. Sí, todavía digamos que los bancos de primer piso están enredados de cómo sustituyen la garantía real para prestarle a un emprendedor del entretenimiento o un emprendedor pequeño que no tiene que hipotecar. Todavía están mirando cómo, y de hecho ahora con la pandemia vemos que hay muchos problemas para poder acceder a recursos. De hecho, los costos pues todavía están en discusión, pero tenemos más posibilidades. Y no solamente dentro del país, sino que hay, digamos, varios fondos de cooperación internacional a los cuales tenemos que aplicar. Pero también tenemos que saber cómo aplicamos y cómo nos presentamos para una convocatoria y qué ofrecemos en reciprocidad, que no tiene que ser, digamos, un activo fijo, que es la manera, digamos, de generar una garantía para el esquema bancario tradicional. ¿Qué más hay? ¿Sí? Entonces, la manera de monetizar lo que hacemos no tiene que ser solamente a nivel de facturación, sino de valor y de ofertas de valor que podamos darles, digamos, cuantificar, ¿sí? Tenemos que cuantificar nuestros trabajos y nuestros proyectos en todas las dimensiones, en el valor de participar a esas compañías para generar reciprocidades. Los recursos físicos, digamos que es un tema que a veces, también decimos, bueno, sí, tenemos un espacio, olvidémonos, inclusive estamos hablando de los espacios físicos que tienen que ver con la virtualidad ahora. Entonces, no le paramos muchas bolas a los recursos físicos, a los espacios donde trabajamos. Y resulta que es fundamental también. Las organizaciones y los proyectos tienen que tener de alguna manera personalidad, ¿sí? Un estilo. Y el estilo, digamos, nace de nosotros mismos, de cómo nos comunicamos, de cómo hablamos, de cómo tratamos la gente,
de cómo es el espacio donde nos relacionamos físicamente, de cómo manejamos una reunión virtualmente, cómo está la gente del otro lado, qué está pensando. Sobre todo, que uno siente a veces en algunas reuniones virtuales, sobre todo ahora, mucho estrés y muchos silencios y mucha pereza de no de dejarse ver y de escuchar y de unos silencios que dicen mucho. Las infraestructuras y los recursos físicos tienen también que gestionarse en alianza con las personas que las pueden surtir. Nosotros hemos visto ejercicios muy bonitos, por ejemplo, en las dotaciones de equipos. ¿Cómo me atrevo yo a decirle a un proveedor de equipos que no tengo cómo pagarle, pero que le puedo dar otras cosas en oferta de valor de la compañía? No, pero ¿cómo así? Eso no existe. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Cómo puedes participar en esta organización? ¿Qué le puedo plantear en reciprocidad de manera distinta? ¿Cómo venzo ese paradigma de que todo es facture, cómo hago, me reviento, saco un crédito? ¿Cómo le doy la vuelta a eso? ¿Sí? Entonces, cuando yo hago partícipe a los proveedores de mi organización, conocen qué es lo que hago, cuáles son mis dificultades. A veces se encuentra uno unas facilidades que nunca esperaba de ese proveedor. Hay que hacerlo partícipe. Bueno, los ambientes agradables de trabajo, pues ya lo acabamos de hablar. La armonía es fundamental y el equilibrio. A veces estamos muy estresados y lo que reflejamos impacta inmediatamente y es como una energía básicamente que se exterioriza y prácticamente contamina, ¿sí? en el sentido de que la gente se permea de esto y los empleados no generan las posibilidades y los resultados porque esa rigidez desde los mismos espacios pues permea toda la organización. El respeto y la seguridad, la tranquilidad, ¿sí? Los espacios físicos también hay que dinamizarlos. Son oficinas súper psicorrígidas, oscuras, una flor, un cuadro. Es como que los espacios le den tranquilidad y confianza sobre todo, no solamente a los empleados, sino a los terceros. Esas son algunas recomendaciones de administración de recursos. No sé si podemos abrir algunas discusiones o algunas preguntas. Por supuesto que sí, Janet. Muchísimas gracias. Excelente presentación. Creo que Luisa ya nos tiene unas preguntas por parte de los asistentes. Luisa, cuéntanos. Janet, mil y mil gracias por esta presentación tan agradable y pues tan profunda. Mira que tenemos varias preguntas. Voy a escoger algunas porque creo que el tiempo no nos va a dar. Quisiera saludar a Patricia, a Diana Salazar, a Ruth, a Jamie Cristancho, a Leider Naranjo y a las otras personas que hoy nos han acompañado en esta charla de gestión de recursos específicamente para la industria naranja. Entonces tenemos una que nos dice, ¿cómo lograr que nuestro equipo de trabajo labore motivado y con el ánimo de surgir y apoyar las áreas de trabajo que ellos tengan? Imagino que es como cómo resaltar ese espíritu emprendedor al interior de nuestros colaboradores. Te voy a ir leyendo una a una para que vayas contestando cada una de las preguntas. Vámonos contestando de una vez, ¿sí? Cuando uno se sienta a conversar con la gente del equipo, a preguntarle qué le gusta, qué le preocupa, cómo ve la vida, para dónde va, qué espera de la familia, qué espera de la organización,
Solamente en esa iniciativa de conversación con la gente se abre una posibilidad de comunicación tan importante, tan supremamente importante, que cuando uno se atreve, digamos, a extender una conversación con un colaborador, ni siquiera ya podemos hablar de empleados, de colaboradores en las organizaciones, los resultados son maravillosos. Esa sola apertura de comunicación con la gente genera una motivación inmediata y cuando uno menos piensa, esa persona le está diciendo a uno, sabe que yo estaba pensando que esto que estábamos haciendo, o sabe que yo me di cuenta de esto. Entonces, la confianza y el compartir y aprovechar y sobre todo estimular esas otras cosas que hace la gente. Es que la gente nosotros vivimos en unos temas laborales de muchas horas, donde todo es en función de la organización. Y resulta que hay que flexibilizar bastante eso, ¿sí? De hecho, esa psicorrigidez de que los horarios son de 8 a 6, claro, y hay gente que se queda trabajando derecho y fines de semana, pero también, ¿por qué no decirle a la gente, venga, no venga mañana, trabajemos por resultados? Entonces, es un tema que para eso es un tema básicamente de conversación con nuestra gente, de abrirnos un poquito más y de conocer del otro y de contarle uno también sobre qué es lo que está haciendo, qué es lo que piensa. Es eso. Y es muy fácil. Hace un momento, Janet, tú nos dabas un ejemplo de cuando dos áreas de la organización pues pueden tener diferencias. Entonces, Ruth nos dice, y pues vuelvo a mencionarlo porque creo que es un tema que tú ya mencionaste, pero que se genera una pregunta, ¿de qué manera es posible que el trabajo entre, ella ejemplifica el área de recursos humanos y el área de comunicaciones cuando hay diferencias entre ellos? ¿Cómo podría uno ayudar a solucionar esas diferencias entre áreas? Las diferencias en las organizaciones, y eso genera unos, digamos, unos impactos en los resultados lamentables. Y la mayoría son problemas de comunicación, porque se manejan, primero, desde la línea gerencial, se manejan de manera independiente. Es decir, el de comunicaciones maneja toda la estrategia, digamos, de comunicaciones. Y ojo, porque no se le puede meter al rancho, en este caso, del de recursos humanos. Y resulta que son dos, en este caso son dos áreas supremamente vinculadas desde su naturaleza. Porque el de comunicaciones, digamos, si estamos hablando de comunicaciones hacia afuera o afuera internas, tiene que trabajar de la mano con el de recursos humanos desde el principio, pero el líder tiene que poner a funcionar eso desde el principio. Por eso les decía yo que las mesas de trabajo independientes, donde recursos humanos está allá y solo se reúne con el gerente o el vicepresidente de recursos humanos. No, tenemos que bajar a los líderes inicialmente, digamos, ponerlos a trabajar conjuntamente y entre los equipos conjuntamente. Después de que tú lo bajas a los líderes tienen que bajarlo a sus mismos equipos para que luego se crucen en la línea siguiente. Entonces, es un tema de comunicación y de ser claro de que los objetivos de la organización competen a todas las áreas. Los objetivos económicos y de rentabilidad no competen solamente al área financiera, competen a la secretaria, al portero, al mensajero, al área de comunicaciones, a todo el mundo. Entonces, en la medida en que yo abra esas comunicaciones y comparta los objetivos y dialogue con la gente, se flexibiliza todo un ambiente para que se compartan las cosas y se discutan las ideas entre ellos mismos.
Hay una pregunta bastante interesante y es de Leider Naranjo y nos dice, ¿qué estrategias nos das para generar esas conexiones de valor con el relevo generacional, con las futuras generaciones que se hagan cargo del negocio? ¿Cómo podríamos darle un tip a aquella mamá o papá que nos está escuchando y que ve en su hijo, en su hija, el potencial líder de esta organización que han trabajado tantos años en ella para sacarla adelante y para darle sostenibilidad en el tiempo? Esa es una pregunta súper bonita y les voy a decir por qué es tan bonita. Y es que los relevos generacionales o los procesos de sucesión, como se llaman empresarialmente, tienen mucho camino por qué recorrer. Los relevos generacionales tienen que generar unas aperturas, entre comillas, mentales de los fundadores o de los papás o de los empresarios que desde el principio tienen que vincular a las nuevas generaciones en las organizaciones. Esa manera de vincular a veces es la que distancia de que los sobrinos, los nuevos, los hijos, los niños, no les interese crecer en la organización familiar, ¿sí? Y eso no se puede impedir tampoco, porque las motivaciones son muy distintas a veces. Lograrlo sí se puede, a veces es imposible, pero uno no puede pensar solamente, digamos, en el relevo generacional o en el proceso de sucesión con la línea directa o con el primer grado de consanguinidad. Hay que ampliar un poco también esa cobertura, ¿sí? No todo tiene que ser la familia en el primer grado. De pronto hay un sobrino o hay otras personas de la familia no inmediatas, digamos, en afinidad, que pueden estar interesados. Y si vamos más allá, los procesos de sucesión no tienen que competir únicamente a las familias. Hay empleados en las organizaciones que llevan años, conocen muy bien, adoran las compañías, adoran los proyectos y hay que vincularlos porque muchas compañías se han acabado porque cuando menos piensa se fue el líder y ese mismo líder no generó dentro de sus empleados o dentro de sus familias un proceso de transmisión de conocimiento y de gestión. Y les voy a dar un ejemplo un poco fuerte, pero es directo y digamos que nos tocó a nosotros en el Teatro Nacional con Fanny Mickey. Fanny no desarrolló el suficiente proceso de sucesión, ni siquiera con su familia, porque para ella su familia, digamos, aquí su familia era sus amigos y sus empleados. Entonces, como no hubo esa transferencia a tiempo de cómo queda, pues el teatro y la Fundación Teatro Nacional y el mismo festival hemos tenido pues muchos problemas, porque ese líder tan grande que es irreemplazable no generó los espacios de conocimiento para que los que quedáramos o los que quedaran mantuvieran un legado y ha sido muy difícil, ¿cierto? Entonces, la manera en que esta fundadora, esta señora, conseguía los patrocinios, gestionaba la empresa, trabajaba con su gente, pues los que aprendimos, pero de todas maneras, la sucesión o la continuidad tiene un lineamiento y hay que pensar que es que uno no es eterno y no va a durar para siempre. Entonces, ¿cómo vinculo mi gente? ¿Cómo vinculo hasta los empleados? Porque se acaban las organizaciones o tiene unos problemas muy grandes cuando el líder o el único dueño o el fundador se va, ¿sí? Y voy a agregar la última pregunta y yo creería que si nos puedes dar alrededor de 2 o 3 tips y está asociado a un tema que siempre está sobre la mesa y es cómo apoyar o cómo hacer para que los emprendimientos culturales y creativos sean sostenibles en el tiempo. Es decir, conectar ese propósito con la sostenibilidad económica
de ese emprendimiento. Entonces, Mónica Ortega nos dice, quiero saber cómo los emprendimientos culturales pueden ser autosostenibles. No sé si puedes darnos 2 o 3 tips o bueno, la manera que tú consideres más adecuada para abordar esta respuesta. Pues las respuestas a esa pregunta pueden ser muchas, pero lo primero que tenemos que mirar es la oferta de valor o el producto. Mientras más diferencial y valioso sea el producto, y no es que sea diferencial porque nosotros creamos que ese producto o ese proyecto cultural o ese emprendimiento cultural es absolutamente maravilloso. Y antes de decirnos que es maravilloso, debemos hacer una comparación. ¿Qué otros están haciendo lo que hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde está la oportunidad de yo superar a nivel de oferta, valor y de diferenciación mi emprendimiento? Entonces, el primer tip, digamos, la primera recomendación es el producto en sí mismo. ¿Qué pasa en otros países? ¿Quién lo ha hecho mejor? ¿Cuáles han sido las equivocaciones en la línea de ese mismo proyecto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me diferencio? Entonces, lo primero es la diferenciación, porque cuando uno a veces habla de sostenibilidad, dice, bueno, ¿yo cómo me sostengo y cómo me mantengo y cómo garantizo rentabilidad para que el proyecto cultural no se acabe? Primero tengo que mirar qué tengo yo para ofrecer. Luego, ¿dónde está la oportunidad de mercado? ¿Dónde está esa posibilidad de hacerlo diferente para tener, digamos, un público que tiene esa necesidad y qué producto le voy a llevar? ¿Cuánto me cuesta la oferta de valor? ¿Cómo lo rentabilizo? ¿Y cómo busco ese apalancamiento? ¿Y qué aliados estratégicos tengo que tener? Hay un modelo para dibujar y hay muchas guías en el internet, que es el modelo Canvas de la organización, que es cómo opera un modelo de negocio. Entonces, le pregunta a uno y lo pueden buscar, venga, ¿cuál es su oferta de valor? ¿Cuáles son sus aliados estratégicos? ¿Cuáles son sus clientes? ¿Cómo va a entregar la oferta de valor? ¿Cuáles son sus ingresos más? ¿De dónde vienen sus ingresos y cómo va a soportar o apalancar los costos? Entonces, es un tema de estructurar el producto en sí mismo, cómo lo voy a llevar y cómo lo voy a sostener, ¿sí? Antes de ir a buscar la fuente de financiación, primero tengo que tener muy definido qué es lo que tengo y por qué se diferencia y por qué es bueno, por qué lo voy a vender, cómo lo voy a vender. Es eso, básicamente, y muy rápidamente, porque pues de eso solamente tendríamos una conversación. Janet, pues darte las gracias por haber sido tan generosa al compartir tu conocimiento en esta iniciativa Conexiones de Valor, donde cada jueves a las 4 de la tarde nos conectamos para que mujeres como tú, miembros del Consejo Asesor Presidencial de Empresarias de Colombia, compartan su experiencia, su formación, con todas nuestras emprendedoras de todas las regiones. Entonces, nos despedimos agradeciéndote y agradeciendo a todas las personas que se conectaron el día de hoy e invitándolas a que se conecten a nuestro próximo jueves en el mismo horario. Puedes inclusive compartir mi correo, si alguien quiere escribirme, con mucho gusto. Les respondo si tienen alguna, si puedo responder, por supuesto. Y les agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Janet, Luisa, a la Vicepresidencia de la República, a todas las personas que se conectaron el día de hoy y que nos acompañaron. Agradecer su participación y bueno, la invitación es que sigan conectados con nosotros en nuestras próximas actividades. Desde la Regional Distrito Capital, desde la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA, les damos un agradecimiento muy especial a Janet, Luisa y a todas las personas que participaron el día de hoy. Muy bien, gracias.
en talento, creatividad, perseverancia y valentía de las colombianas. Creemos en sus cualidades que nos inspiran en todo sentido, en cualquier escenario. Creemos en su trabajo duro y constante, en su capacidad para convertir sueños, ideas y bocetos en realidades. Por eso, desde el SENA, reconocemos el papel que cumplen las mujeres en su rol como eje central y protagónico en la economía colombiana. Y apostamos para que la cultura y el espíritu emprendedor femenino del país sea cada vez más poderoso. Mujeres arriesgadas y emprendedoras, juntas harán de este mundo un mejor lugar para vivir. Porque cuando creemos, creamos. El SENA y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, unidos por el emprendimiento femenino colombiano.